Live. Live. Ya estamos, Andy. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Cáceres, soy profesor del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y tenemos este proyecto con jóvenes líderes de distintas regiones, donde estamos hablando con esta generación de la esperanza, y tenemos estos conversatorios. Empezamos la semana pasada hablando de salud, hoy vamos a hablar de economía, y las siguientes semanas vamos a hablar de justicia y también de política, ¿no? No política partidaria, sino política de bien común. Entonces hoy tenemos un invitado a quien le agradecemos mucho, que es el señor Luis Salazar. Él es empresario, es industrial, ha sido directivo, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y bueno, tiene una vasta experiencia también en la articulación con distintas empresas, ¿no? Porque eso hacen los gremios, y es una persona que ha hecho mucho digamos, por las empresas y porque se entienda bien lo que son las empresas. Entonces, este espacio, que es el tema de economía, pues es importante empezar con una visión importante de lo que es una empresa, lo que es un empresario, y que desde su punto de vista nos comente y nos diga lo que él piensa, lo que está pasando en el Perú en general, ¿no? Y este es un conversatorio donde los jóvenes pues van a interactuar con nuestro invitado. Nuevamente, gracias Lucho por estar acá. Y Encantado. esperemos que estemos pues el tiempo que nos aguantes, ¿no? Yo creo que estemos una hora 20, una hora y media máximo, y si quedan cosas, como siempre, con buenos amigos van a quedar cosas por conversar, pues las tendremos en otra segunda edición, y este es un espacio de los jóvenes para los jóvenes. Muy bien, entonces los dejo ahora con Sol. Muy bien, Sol, por favor. Muchas gracias, Andy. Buen día. Mi nombre es Soledad Vaipuna, estudiante del séptimo ciclo de Economía de la Nacional en Cusco, integrante del núcleo Cusco de la GIAL Esperanza, el cual busca crear un espacio para identificar y buscar la solución de problemas a nuestro entorno. Actualmente está en más de 10 regiones en Perú, los cuales nos acompañan virtualmente mediante nuestra transmisión en vivo, así como también 3 de ellos se encuentran aquí presentes. Buenas tardes, Cameli. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar con los chicos en un espacio donde podemos conversar sobre temas que afectan a nuestro país con especialistas. Bueno, yo soy del núcleo Purímac y para mí es un enorme gusto, como ya lo dije, poder intercambiar ideas con ustedes. En este caso le paso a nuestra amiga del núcleo Arequipa. Buenas tardes con todos. Yo estoy representando al núcleo de Arequipa. Es muy agradable pasar estas horas conversando entre nosotros y que las personas sepan que hay jóvenes interesados en estos temas, que queremos saber, conocer, y le doy la bienvenida a nuestro compañero Cristian. Buenas tardes. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes con todos, los asistentes y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecer en esta oportunidad a los ponentes que nos acompañan en esta oportunidad. Y bueno, los que nos acompañan el día de hoy son Sandy Cáceres, que es el director de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y también nos acompaña Luis Salazar, que es el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y bueno, es muy importante para nosotros estar reunidos y conversar, ¿no? De muchos temas interesantes, y en esta oportunidad de lo que es economía. Y para iniciar esta tarde de este conversatorio, quisiera realizarles esta pregunta. ¿Cómo estamos económicamente en el país? Sandy, ¿podrías iniciar?
Sí, bueno, yo no soy un especialista, por eso es que he traído a mi amigo Luis Salazar, pero económicamente yo creo que lo que están son síntomas de algo más complejo, ¿no? O sea, esta noticia de las evaluadoras de riesgo, por algo será. Esta noticia, el dólar o nuestra economía, pues depende mucho de eso, ¿no? Entonces yo creo, todo está siempre conectado, la política, la economía, ¿no? La justicia. Entonces, yo simplemente me animaría a dar una apreciación conceptual, que es que si las instituciones son atacadas y las instituciones se debilitan, pues no nos sorprendamos de que tengamos malos desempeños en la eficacia, que es la economía, por decirlo así, pero también malos desempeños en el aprendizaje, lo que la gente tiene, y muchos malos desempeños en que la gente se quiera. Yo creo que hay mucho odio también en el país. Entonces, eso es un síntoma. Tenemos que ir a las raíces de por qué se están debilitando nuestras instituciones. Y la economía es una cosa clarísima. Para mí está en el nivel de la eficacia. Si la economía no está andando bien, un país no tiene mucho futuro. Pero quisiera que Lucho nos contara un poco más su perspectiva, que nos diga qué es lo que él piensa sobre cómo está andando la economía y cuáles son los principios básicos para entender cómo funciona un país, ¿no? O sea, qué hacen las empresas, por ejemplo, ¿no? Que son las que primero se relacionan cuando uno habla de economía, ¿no? Aunque uno puede también pensar que la economía la hace el Estado. No estoy tan seguro, ¿no? La economía yo creo que la hacemos todos, que cuando vamos a comprar, a intercambiar, a transar nuestras cosas, ¿no? Nuestros productos, servicios. Creo que es importante entender bien eso. Y bueno, no sé, Cristian, me gustaría escucharlo a Luis, ¿no? Para que nos diga su punto de vista sobre la economía y cuáles son los fundamentos. Si me permiten, yo quiero trabajar sobre una presentación y vamos conversando sobre la información que yo les voy dando. Primero quiero explicar, mi carrera es ingeniería industrial, o sea que van a ver una visión de lo que ocurre en la economía desde el punto de vista de un ingeniero industrial, no de un economista. Y creo que eso ayuda, por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, ayuda a entender un poco algunas cosas diferentes. Entonces, si me permiten compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Podemos ver. Ya, perfecto. Entonces, voy a iniciar, digamos, con un primer concepto que discutimos mucho sobre todo en la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cuál es el rol de un Estado? Para poder entender después el tema de la economía, ¿no? ¿Es el desarrollo social? ¿Es el desarrollo económico? ¿Cuál viene a ser el rol de un Estado? Entonces, la forma en que lo vemos nosotros es que el rol del Estado es el desarrollo social, no es el crecimiento económico, es el desarrollo social. Pero acá es donde viene, digamos, la intervención del tema económico. Para poder generar desarrollo social, tiene que haber desarrollo económico. Y esto, para tratar de ir con sustento, se basa hay un índice de progreso social, no sé si lo han estudiado o lo conocen. Este índice de progreso social fue creado por Michael Porter y Scott Stern. ¿Y qué mide el índice de progreso social? Mide todas las variables no económicas que son indicadoras de una mejora de calidad de vida de las personas, de la gente que está en un país, en este caso. Que mide necesidades básicas humanas, donde está la nutrición, salud, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal, fundamentos de bienestar, que es el acceso a conocimiento, acceso a información, telecomunicaciones, salud y bienestar, calidad del medio ambiente y oportunidades, ¿no? Derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión y acceso a la educación superior. Y cuando revisamos este índice y lo cruzamos, en este cuadro que les estoy presentando, lo cruzamos contra el PBI per cápita de los diferentes países, podemos ver que hay una correlación
entre PBI per cápita y mejora en el índice de progreso social. Entonces, la conclusión que tenemos es que si bien los estados tienen como obligación generar el desarrollo social, se necesita el desarrollo económico para poder generar el desarrollo social, pero con una acotación muy fuerte. No basta el desarrollo económico, sino que tiene que haber un trabajo adecuado del desarrollo social con el crecimiento económico. Y un ejemplo es Qatar, que es el que se ve hacia la derecha, que tiene un muy alto PBI per cápita, pero tiene un bajo índice de progreso social. O sea, en resumen, se necesita el desarrollo económico, pero no basta. Tiene que haber un trabajo para generar el desarrollo social. Ese sería un primer concepto. No sé si quieren discutir el concepto o sigo un poco con la presentación. No lo sé. Sí, a mí me viene una pregunta, es decir, todo el tema social, ¿lo puedes detallar? O sea, ¿qué involucra ese índice? Por ejemplo, relacionado a la circunstancia que tenemos ahora, la gente acá, lo que acaba de pasar con la ley del agro, ¿no? Por ejemplo, pues Sí. es por un estallido social. ¿Cómo estaríamos en el índice de progreso social? Es decir, es que si la gente En sale a Perú, marchar, si la gente se expresa o así, o como para aclararnos, ¿no? sí, voy a explicar eso, Sandy, con los siguientes cuadros. Perfecto, gracias. El Perú ha venido mejorando muy fuertemente en el índice de progreso social. Perú es el punto rojo en este cuadro, y ha venido, digamos, dentro de la generalidad de los países. Pero el problema está en este cuadro, para mí, el comienzo, que es que hasta el 2008 veníamos con un desarrollo económico bien fuerte, con crecimientos muy importantes del PBI, llegando a 9.1, pero a partir del 2010 hemos empezado a caer todos los años en el crecimiento, hasta llegar a 2.2 en el 2019, y bueno, lo que ha ocurrido con la pandemia, que ha hecho mucho daño. Cuando analizamos el crecimiento del PBI y lo relacionamos, por ejemplo, con la inversión, y acá va a entrar otro concepto también, que es la relación entre inversión privada e inversión del Estado. Lo gris es inversión del Estado y lo celeste o azul es la inversión privada. Hay una relación de más o menos 80% inversión privada y 20% de inversión del Estado. ¿Esto qué significa? Que todo el desarrollo económico que se ha estado trabajando en el Perú, que ha generado desarrollo social hasta el 2008, 2010, depende principalmente de la inversión privada. Pero esta ha venido bajando en la misma velocidad que ha venido bajando el crecimiento del PBI del país. Y por lo tanto, el progreso social ha empezado a frenarse. Y eso se ve, voy a saltarme estos cuadros, eso se ve, por ejemplo, con la informalidad laboral. Acá lo que podemos ver es que veníamos reduciendo fuertemente la informalidad laboral. Miren cómo estaba en el 2008, al 2009, al 2010, pero cuando llegamos al 2014, 2015, 2016, tenemos un punto de inflexión donde comienza a aumentar la informalidad laboral. ¿Qué significa esto? Que sobre todo los jóvenes que están saliendo al mercado no están consiguiendo trabajo, por lo menos trabajo formal. Y hay una gran diferencia entre la calidad de vida que tiene un trabajador informal versus la calidad de vida que tiene un trabajador en el mundo formal. Entonces, primero, empieza a haber menos oportunidades en el mundo formal, y el segundo punto es que se empieza a perder un poco la esperanza, porque acá estamos viendo un cuadro de cómo se fue reduciendo la pobreza, y acá vemos cómo a pasos muy fuertes se venía reduciendo, pero alrededor del 2014, 2015 nos estancamos.
Tanto así que el 2016 al 2017 hay un rebote y empieza a haber aumento de pobreza. Y es lo que está ocurriendo ahora en el 2020, sobre todo con la pandemia. Entonces, al haber un aumento muy fuerte de la pobreza, esto y al haber menor percepción de oportunidades por el lado, y realidad también, por el lado de los jóvenes que ingresan al mundo laboral, empieza a haber un descontento muy fuerte. Y ese descontento es explotado por gente que quiere aprovechar esto para desestabilizar el país. Así que esa sería un poquito la explicación que yo daría sobre la pregunta que tú me estabas haciendo, Sandy. Bueno, yo también quería que podamos concentrarnos un poco. Mencionaste el tema de la inversión privada. Por ejemplo, la minería, entiendo que en la última década ha jugado un rol muy importante en nuestra economía, ya que llegó a representar, me parece, el 10% de nuestra producción nacional, del PBI en el Perú. Sin embargo, o curiosamente, el sector minero es, según la Defensoría del Pueblo, el sector en el que el 66% de los conflictos sociales se desarrollan en ese sector. Entonces, a mí me parece interesante que nos puedas explicar, por favor, cómo podemos entender eso, cómo es que un sector que aporta a nuestra producción de manera considerable, a nuestro PBI, a la vez sea víctima, por así decirlo, de tantos conflictos sociales como han venido ocurriendo en nuestro país. ¿Qué es lo que está fallando o qué podemos hacer en el caso para poder mejorar eso? Sí, mira, lo voy a explicar un poco más adelante con otros cuadros, si es que llegamos, digamos, por el tiempo, pero hay un tema que es bien importante sobre el cual debemos reflexionar. Los dos generadores, digamos, del desarrollo del Perú en los últimos 10 o 20 años han sido la minería y la agroexportación, que han sido los que han generado el gran impulso, digamos, del crecimiento de nuestra economía. Y es una pregunta muy importante la que tú te estás haciendo, que es ¿por qué justo los dos sectores que están creando o jalando, digamos, el carro de la economía peruana son los que hoy están siendo atacados y donde está habiendo estos grandes conflictos? Y la pregunta es, que uno debe hacerse es ¿por qué? Voy a saltarme un poco algunos conceptos, pero hay temas también que debemos analizar que son geopolíticos. ¿Y a qué me refiero yo? Un puesto de empleo que se crea en el Perú es un puesto de empleo que no se crea en otra parte. Cuando se forma la Alianza del Pacífico, se juntan 4 países, que son Chile, Colombia, México y Perú, que venían con crecimientos muy buenos, con reducciones de pobreza muy buenos, con desarrollo social. Y deciden juntarse, y a la hora de juntarse se iban a convertir en la 5ª potencia económica del mundo. Ahora, cuando uno analiza, después de unos 15 años más o menos, qué es lo que ha ocurrido con esos 4 países, todos conocemos los grandes conflictos de Chile y los problemas de Chile, lo que está ocurriendo ahora en el Perú, lo que ha ocurrido, Colombia es el que menos afectado ha sido, pero también tiene problemas, y lo que ha ocurrido en México, donde se ha cambiado radicalmente el sentido y se ha frenado, digamos, ese desarrollo que tenían esos países. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quiénes están interesados en que hayan los conflictos sociales que están habiendo? Se repite el mismo esquema de conflictos sociales en los diferentes países. Entonces, hay un tema donde creo que es importante que seamos conscientes, digamos, que las cosas no son tan simples como solamente decir, ¿cómo se llama? ¿Por qué justo ahí están ocurriendo y qué han hecho mal? O la pregunta es, ¿qué han estado haciendo bien y por qué es que hay un interés en que no sigan caminando bien, ¿no? Entonces, ahí son preguntas que creo que ustedes mismos deberían hacerse y yo los invito a investigar, porque a la hora de investigar yo creo que van a empezar a encontrar algunas explicaciones sobre esto que creo que es importante tener en cuenta.
Entonces, es muy preocupante, digamos, el ver lo que ha ocurrido con los 4 países que están todavía conformando la Alianza del Pacífico, ¿no? Así que por ahí creo que viene un poco el tema. Hay interés no solamente de un problema interno, han aprovechado un descontento que se ha generado en el país, que después les voy a mostrar para mí por qué se está generando, para generar estos movimientos o para impulsar o promover estos movimientos. Hay todo un tema de trabajo en redes sociales, hay todo un tema de trabajo del mismo impulso que tiene la juventud para poder generar estos conflictos. Pero el análisis es por qué se han generado justamente en la minería y en la agroexportación, que son los dos que han impulsado principalmente este desarrollo y este fenómeno en el Perú, ¿no? Entonces, que sí es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo les invito a tratar de analizarla lo más posible ustedes mismos también, ¿no? Lucho, si me permites complementar tu respuesta sobre lo que ha dicho Cameli, yo diría que cuando hay crisis, hay oportunidades. Esto que acaba de decir Lucho Salazar sobre los dos sectores, el que efectivamente si se genera un empleo acá en Perú, no se genera en otro lado, ¿no? Sí, efectivamente se está compitiendo en el mundo, pero al nosotros tener crisis, es como en la familia, ¿no? Cuando papá y mamá se discuten, ¿no? Pues es una oportunidad para saber qué está yendo mal. Cuando una comunidad y la empresa minera discuten, creo que es una oportunidad para reacomodar y saber qué está funcionando mal. Entonces yo sí creo que es una oportunidad porque siempre va a haber conflictos. La gente piensa distinto. Gracias a Dios, somos diferentes todos. Pero lo que hay que hacer es que hay que buscar la unidad en esa diversidad de pensamiento, pero siempre buscando la unidad. O sea, creo que está mal pensar que tú quieres deshacerte de la empresa o deshacerte de las comunidades. Yo creo que nadie quiere eso. Lo que queremos es convivir de una manera, pues, próspera a todos. Entonces, creo que es una oportunidad. Sí, Sandy, yo he tenido la oportunidad de viajar a bastantes regiones hablando sobre estos temas, ¿no? Y uno de los grandes problemas que hay es qué ha pasado, y en eso va mi siguiente lámina, ¿no? ¿Qué ha pasado con toda esa generación de ingresos que ha tenido el Estado, que ha sido muy, muy importante? Para darles una idea, del 2001 ha subido de 32.000 millones de soles la recaudación del Estado a 151.000 millones de soles el año pasado, en el 2019. Casi 4.7 veces más, y si lo ajustamos por tipo de cambio y todo eso, es 3 y pico veces más, casi 4. Entonces, ¿qué ha ocurrido para mí, por lo menos, Sandy? Eso va en la línea de lo que tú dices del tema de las comunidades. Con todos estos ingresos que ha tenido el Estado, ¿por qué es que no hemos logrado, como país, generar accesibilidad y desarrollo social y económico fuera de la minería, en la zona donde está la minería? Porque ha habido, y esto es lo que es aprovechado por la gente que quiere generar o aprovechar estos descontentos para generar justamente la conflictividad que estamos hablando, ¿no? Pero miren esto, o sea, simplemente el Estado tiene casi 4 veces y media más en ingreso en soles, digamos, en 18 años. O sea, tenemos cualquier cantidad de ingresos más de lo que teníamos antes. La pregunta es, ¿cómo así no ha mejorado la salud, no ha mejorado la seguridad, no ha mejorado la educación? ¿Qué ha pasado? Porque definitivamente nuestras condiciones en el 2001 eran muy distintas a las que tenemos hoy en el 2019. Creo que son temas que hay que reflexionar, Sandy, y es coincidente. Cuando yo estuve en Cajamarca, una de las preguntas que me hicieron era ¿qué hacemos con la inversión que genera pobreza? Y eso es uno de los temas que tenemos que revertir, porque
no, en el fondo no existe inversión que genere pobreza. Lo que puede haber es una mala gestión del desarrollo social, ¿no? Que creo que es el principal motivo, ¿no? Sí, disculpa Luis, antes de que sigas con la presentación, quisiera recalcar que fue muy importante lo que explicaste al comienzo sobre el rol del Estado, que es el desarrollo social, pero eso está bastante relacionado con el desarrollo económico. Entonces, necesitamos el desarrollo económico para desarrollarnos socialmente, pero podemos ver que esta relación no es unilateral, porque, por ejemplo, con la crisis que acabamos de pasar, también se desarrolla también sufre una crisis la economía. Esto es cierto, porque mira, desarrollo económico más desarrollo social, pero si hay un problema, hay una brecha, una crisis en el desarrollo social, ¿cómo afecta a la economía? Y también una pandemia, ¿no? Que sería más que todo enfocándonos en el sector salud. Podemos ver que hay una relación bilateral entre estos dos aspectos. Totalmente de acuerdo, y lamentablemente lo que la pandemia ha hecho es resaltar justamente los graves problemas que hemos tenido en desarrollo social, ¿no? Hemos sido el país o uno de los países que ha tenido más muertes por millón, y por otro lado hemos sido uno de los países que ha tenido la más grande caída económica. Y ahí entra justamente cuáles son las políticas que hemos generado para, desde el punto de vista de Estado, para generar tanto el desarrollo social como el desarrollo económico. Hemos fracasado, digamos, en los dos extremos. Hemos fracasado en el tema de salud, que tiene que ver con justamente el desarrollo social, que es el acceso a la salud, y hemos fracasado en el tema económico. Tanto así como estaba explicando Sandy al comienzo, que ya nos han bajado unos puntos en las evaluadoras de riesgo mundiales. Entonces, definitivamente tenemos un problema. Y parte de lo que yo estoy tratando de explicar, o voy a tratar de explicar en esta presentación, es justamente donde nosotros vemos que se ha empezado a generar el problema, ¿no? Luis, disculpa. Sí. Antes de avanzar, como tocaste los temas de minería me gustaría preguntarte, digamos, ¿qué tan alto es el riesgo de que nuestro crecimiento económico dependa de estos dos grandes sectores, como son la minería y la agroexportación? Nosotros, si me permiten seguir un poquito, creo que voy a ir respondiendo tu pregunta. Adelante. Mira, hay un tema mundial, voy a seguir un poquito, ¿ya? Porque, bueno, acá lo que estoy mostrando es que el Estado, además de haber recibido más dinero, mucho más dinero, ha gastado más de lo que recibía, porque hemos empezado a tener un déficit desde el punto de vista de ingresos y egresos del Estado, ¿no? Acá hay otro tema que va en parte al problema social, que es cuando vemos el análisis del impuesto a la renta, 300 empresas aportan el 51% de la renta total que recauda el país. O sea, solamente 300 empresas implican más del 50%, o sea, más de la mitad de lo que recaudamos como impuesto a la renta en el país. Esto es algo que justamente habla del riesgo que tú me estás diciendo. Para un país es sumamente delicado que muy pocas empresas sean las que aportan ingresos muy importantes, porque cuando algo pasa con esas empresas, el país inmediatamente sufre. Y en este caso está principalmente en dos sectores, ¿no? Como tú estás hablando. Y el minero es uno de los grandes aportantes acá. Entonces, un país tiene que tener muchos sectores funcionando. Y la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo como políticas del país para poder aumentar la cantidad de sectores? La pesca, el turismo, la industria. Hay muchos sectores que deberíamos estar desarrollando para generar justamente el desarrollo social del que estaba hablando al comienzo. Lucho, sí. Solo para hacer, es que me ha parecido grave lo que has mostrado, que es, bueno, para mí, me parece, es que tú has mostrado en tu cuadro anterior, disculpa, que soy un poco lento. Has mostrado el anterior y el anterior has mostrado que
se ha cobrado casi 4 veces más el presupuesto del público, ha subido a 151.000, o sea, millones. Eso es el presupuesto público. Entonces yo, la primera pregunta que me hago, ¿no? Es todo esto relacionado a tu cuadro siguiente, que es, y a pesar de haber recibido todo esto, nos hemos endeudado más, todavía en los años 2014, 15, 16, 17, 18, 19, o sea, nos hemos endeudado a pesar de haber tenido todo ese dinero, y entonces, no me respondas ahora, supongo que lo veremos más adelante, o no sé, pero ya me está dando un poco de urticaria, ¿no? Es ¿en qué estamos gastando? O sea, ¿en qué gasta el Estado? No, y ¿por qué tenemos tanto descontento? Porque si ha gastado, te puedo responder, más del 90% del gasto es gasto corriente. Y eso se va en sueldos, asesorías, publicidad, todo gasto que no genera desarrollo económico. En vez de ir a inversiones, por ejemplo, en infraestructura, que voy a mostrar un poco más adelante los problemas que tenemos por el hecho de no tener infraestructura, ¿no? Claro, esto refuerza la pregunta de Juliana que dice, oye, la relación es directa de desarrollo económico y desarrollo social. Si tú tienes desarrollo económico y no lo metes en desarrollo social, si tú dices que lo hemos metido en consultorías, en gasto corriente, pues obviamente ya ahí comienzas a cortar el desarrollo económico. Correcto, y ahí entran todos los temas de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos ahí es que todo el aparato, digamos, del Estado tiene muchísimos problemas de corrupción. Y esos problemas de corrupción son los que también generan el descontento. Y ese descontento es aprovechado por organizaciones también locales y de afuera, porque las ONGs también cumplen un rol muy importante en este tema, pero que terminan fomentando o reforzando el odio, la venganza, la rabia, ¿no? Que lo voy a explicar un poquito más adelante también. Ya, así que si me permiten, sí. sigo. Sí, por favor, sí, disculpa la interrupción. Bueno, acá lo que explicaba, después, ¿cómo está el empleo? Y este es otro tema que es también uno de los grandes problemas que tenemos. El empleo informal es el 72.7% de la población. O sea, estamos hablando de que más de 7 de cada 10 está en el mundo informal. ¿Qué pasa en el mundo informal? Ahí no hay ningún tipo de derecho laboral, protección laboral. También ahí hay que discutir qué es un derecho, qué no. Pero están totalmente desamparados y es prácticamente la ley de la selva, digamos, en la parte informal. El sector privado formal emplea el 19.9% y el sector público el 7.4%. Mucho se habla de apoyarse en el Estado para solucionar gran parte del problema del empleo. El Perú es básicamente privado. Si juntamos a todo el mundo informal, más el sector privado, informal, todos son privados, formales o informales. Entonces, no vamos a poder solucionar el problema del empleo con el sector público que emplea al 7.4% y además con problemas, ¿no? Voy a seguir con esto y después entramos a preguntas. Acá entra otra vez el tema de desarrollo social. Fíjense cómo va subiendo el ingreso promedio según la cantidad de trabajadores que tienen las empresas. De 1 a 5 trabajadores, hoy el promedio es 1.008 soles. De 6 a 10 trabajadores, 1.464. De 11 a 20, 1.667. Y vemos que hay un salto ahí. La tesis que manejamos nosotros es que si queremos generar desarrollo social, lo que tenemos que lograr es que cada vez haya más empleo en empresas de más de 10 trabajadores, porque ahí sube el ingreso promedio y al subir el ingreso promedio obviamente mejora la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque tienen acceso a más beneficios, porque pueden solventarlos, digamos. Pero ¿qué ha ocurrido con el empleo de más de 10 trabajadores?
Y miren nuevamente el 2008 como un punto de inflexión que creo que se los he repetido ya varias veces. Miren cómo a partir del 2010, 2011 empieza a caer la generación de empleo en empresas de más de 10 trabajadores. Esto es general, global. Y cuando vemos en el sector industrial de empresas de más de 10 trabajadores, desde hace 7 años que se viene perdiendo empleo todos los años. Entonces acá, nuevamente, y creo que eso responde a una de las preguntas que me hicieron antes, es como políticas de Estado, hemos hecho políticas para el desarrollo del agro, hemos hecho políticas para el desarrollo de la minería, pero lo que en el mundo se están dando cuenta hoy es que la manufactura, que es la industria propiamente dicha, es un ente generador de desarrollo social muy, muy importante. Cuando se empieza a generar más valor agregado, cambia, digamos, la situación de la sociedad en el país donde se está generando el valor agregado. Ha habido una teoría, que es la teoría del nuevo estadio de desarrollo, que eso se tomó en Europa y en Estados Unidos, que era la economía del conocimiento y los servicios. Dentro de eso entra también todo el tema digital. Pero cuando uno analiza qué países son los que han generado grandes mejoras en el tema social, aparece China, aparece Japón, aparece Corea, y cuando analizamos lo que ocurrió en Europa y en Estados Unidos, vemos que se estancó el desarrollo social. Esta política, digamos, de decir que la manufactura se la lleven a otro lado y nosotros nos dedicamos al conocimiento y a los servicios, no funcionó. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y lo que hemos visto ahora con esta pelea entre Estados Unidos y China, independientemente si Trump nos cae bien o mal, o si es una persona agradable o no, lo que ha empezado a verse es una lucha por recuperar nuevamente no solo la manufactura, sino las inversiones en Estados Unidos. Después les voy a mostrar o les voy a comentar un poco más de información de lo que hizo Estados Unidos, pero también lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo Francia, y todos están empezando a buscar políticas para volver a generar más inversión privada y generación de valor en sus propios países. Porque mientras Estados Unidos y China tenían, Estados Unidos y Europa tenían crecimientos muy pequeños, China, Japón, Corea han tenido crecimientos muy grandes y cambios, y hablo de Corea del Sur, y cambios muy importantes en la calidad de la vida de su gente, ¿no? Entonces, viendo a la pregunta que me habías hecho hace un rato, no me acuerdo cómo te llamas, disculpa que no me acuerdo tu nombre, el Perú tiene varias cosas, muchas cosas, que puede utilizar para generar lo que llaman otros motores para el desarrollo económico y por lo tanto el desarrollo social. Uno muy potente es el turismo. Y ese turismo es desde el turismo histórico, turismo gastronómico, turismo de naturaleza, tenemos Paracas, tenemos Cusco, tenemos Caral, tenemos playas, tenemos la selva, tenemos gente que viene a visitar, a hacer turismo para, por ejemplo, ver variedades de pájaros. O sea, realmente tenemos una variedad enorme, pero el turismo en el Perú es pequeño, si uno lo compara con otros países. Lo mismo ocurre, digamos, con un montón de cosas. El sector maderero. Nosotros tenemos lejos mayor cantidad de potencial maderero que Chile, pero Chile exporta muchísimas veces más que el Perú, y no solo eso, no solo madera en bruto, digamos, sino madera también transformada. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar la realidad del Perú. Perú tiene la mejor ubicación geográfica de la costa pacífico de Sudamérica. Esa es una pregunta que es importante hacernos también. En la época precolonial, digamos, fuimos el centro de Sudamérica. En la época colonial, fuimos el centro de Sudamérica. Ahora, en la época republicana, ¿por qué no seguimos siendo el centro de Sudamérica? Entonces, son cosas que creo que es importante que evaluemos, porque tenemos todas las condiciones para ser nuevamente el centro de Sudamérica. Tenemos probablemente el mejor mar en cuanto a pesca, ¿no? Entonces,
Cuando empezamos a mirar todas las diferentes posibilidades que tenemos, nos damos cuenta que no las estamos desarrollando. Bueno, acá vemos un poco lo que ocurrió con la pandemia. Esto lo voy a pasar más o menos rápido porque creo que es lo que ha hecho la pandemia básicamente es como nuestro país ya venía siendo golpeado o cambiando de dirección desde 2008, 2009, 2010, lo que ha hecho la pandemia es hacer saltar todo, ¿no? Es como un enfermo que está, ¿cómo se llama?, incubando una enfermedad y de repente tiene que hacer un esfuerzo muy grande y salta toda la enfermedad. Lo que nos ha ocurrido en el Perú para nosotros es que la pandemia lo que ha hecho es desnudar los problemas que ya veníamos arrastrando de hace unos años, ¿no? Entonces voy a pasar rápidamente esto, pero sí voy a ir a este cuadro. Nuevamente miren el 2008 y fíjense la participación de la industria manufacturera en el 2008, 16.5% del PBI, y venía creciendo, veía una caída. Lo que se ve en los 70s no refleja la realidad de lo que debe ser, porque teníamos una economía totalmente cerrada y una economía muy chiquita. Pero ya desde digamos, del 2000, del 99 al 2000, 2001, veníamos creciendo muy bien. Sin embargo, desde el 2008, 2009, 2010, la tendencia se revierte fuertemente y hay una caída de participación de la industria manufacturera de 16.5 a 12.3. Si pensamos que la manera de generar desarrollo social es generando más valor agregado, y lo que vemos que está ocurriendo en el mundo, y lo que ocurrió con China, con Corea o con Japón, con el tema manufacturero, nos damos cuenta que estamos caminando en la dirección contraria. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, si tenemos toda la riqueza, tenemos la mejor ubicación geográfica de Sudamérica, podríamos ser el hub de muchas cosas. En una época fabricábamos autos, o sea, ensamblábamos autos, pero ya es un primer paso hacia una fabricación, porque muchas partes y piezas se hacían en el Perú, y de ahí se distribuía a otros países. Entonces, tenemos muchas cosas, yo le estoy dando muchos ejemplos, hay muchísimos más, para tratar de explicar lo que ha venido ocurriendo, digamos, con el país, ¿no? Otro tema importante, miremos las exportaciones del sector textil. No tengo el número acá, no se ve el número acá, pero del 2012 al 2019, la exportación textil cae más o menos 34%. Y se acuerdan, o todos deben haber escuchado de lo que era Gamarra y del emporio que implicaba Gamarra y la imagen de emprendedurismo que tenía y de todo ese pujante peruano, digamos, que estaba saliendo adelante y empezaba a crecer no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado externo. Sin embargo, a partir otra vez, cuando miramos los años 2008, 2009, 2010, empezamos a perder cada vez más exportaciones y el mundo ha seguido creciendo a un promedio cercano al 3%. Entonces, si nuestro mercado, que es el mundo, crece al 3%, ¿por qué nuestras exportaciones textiles, que además son reconocidos en el mundo, caen 34%? ¿Qué hemos hecho como país para que eso ocurra? Y yo lo que les estoy tratando de transmitir son preguntas que creo que es importante que nos hagamos. Hablando de las regiones, acá les voy a adelantar un poco el tema de infraestructura. Miren la concentración del PBI del Perú. El 45.5% del PBI está en Lima, el 5.4% en Arequipa y así vamos bajando. ¿Ustedes creen que un país que tiene casi todo el 50% del PBI concentrado solamente en Lima puede ser estable? ¿O es entendible por qué hay tanto descontento en el resto de regiones? Y nuevamente caemos ahí en el gasto del Estado y en qué hemos gastado todo ese ingreso adicional que hemos tenido como país, porque no hemos logrado generar
grandes crecimientos de PBI y un balance mejor, digamos, en el comportamiento del PBI en el Perú, ¿no? Entonces, acá es un tema que debemos mirar muy de cerca, ¿no? Esto lo trabajé en Puno, pero acá lo importante es este cuadro y 2 o 3 cuadros más que les voy a mostrar en este momento. No sé cuántos de ustedes son de origen letras y cuántos de ustedes son de origen números, ciencias. No sé si me lo podrían decir. Sí, por supuesto. Yo estudio ingeniería química. Soy números, Ya. ciencia. Bueno, en mi caso, yo estudié economía, así es que creo que, bueno, soy números y también mucho de letras. Ya. Sí, también. Economía, una mezcla de números y letras. Y yo soy ingeniería de minas, en este Ya. caso números. Bueno, para ustedes va a ser más fácil entender lo que voy a tratar de explicar acá. Hay una gran discusión siempre sobre el sueldo mínimo. Y definitivamente, para generar mejoras en el desarrollo social, hay que lograr mejorar el ingreso de las personas. Eso no cabe duda. Entonces, acá viene la pregunta, es ¿cómo lo hago? ¿O cómo debo hacerlo? Y si analizamos, por ejemplo, Huancavelica o Puno, vemos que el sueldo promedio, mezclando el formal y el informal, es menor al sueldo mínimo. Entonces, ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no funciona? ¿Por qué si hemos dado una norma y en la norma se establece que debe ser 930 soles el sueldo mínimo, el promedio en Huancavelica o en Puno es menor al sueldo mínimo? Y acá para mí viene justamente algo que se estudia mucho, todos los que hemos estudiado números, y que es que uno no puede ir contra, por ejemplo, las reglas físicas. En este caso son reglas del mercado. Yo, si estoy agarrando un lapicero, por ejemplo, y ese lapicero decreto que cuando lo suelte va a caer para arriba, ¿qué va a pasar? ¿Va a caer para arriba o va a caer para abajo? Va a seguir cayendo hacia abajo. Exactamente lo mismo pasa con las reglas de mercado. Entonces, el tema laboral se rige principalmente por oferta y demanda. Y mientras más demanda de empleo hay, mejores remuneraciones van a haber. Vamos a mirar más adelante ICA. Miren ICA, que tiene un sueldo promedio de 1.508 soles. Y ese es un tema justamente de los temas interesantes, porque además ICA es, fíjense, el índice de pobreza de ICA, informales. Todavía voy a primero explicar este cuadro y después explico el índice de pobreza. Fíjense la diferencia entre un ingreso formal en Puno, 2.046 soles, y un ingreso, el promedio del ingreso informal en Puno, de 673 soles. Y cuando vemos la informalidad, vamos a ver que es el 87.6% de las personas en Puno están en empleos informales. ¿Cómo creen que se siente esos 87.6% de personas? ¿Están contentos o están descontentos? Definitivamente están descontentos, ¿no? No solo eso, sino que ven el desarrollo minero y ven el desarrollo que están teniendo las personas que están en el mundo formal. Entonces, acá nuevamente viene un tema de políticas de Estado para nosotros críticos, que es cómo hacemos para generar oportunidades y que se pueda generar desarrollo económico, además del de la minería, en Puno. Para que la gente de Puno, como digo, el 87 y pico % no esté con un promedio de sueldo muy por debajo del sueldo mínimo. Ahora, esto también ocurre en Lima. No sé si se acuerdan cuando hubo el problema de este mercado que se quemó y donde había 2 chicos que estaban trabajando dentro de un contenedor. ¿No sé si se acuerdan de eso? Sí, hace unos años, ¿no? Sí. Que fue, me parece. Hace unos años. ¿Ustedes Sí, se sí. acuerdan cuánto era el sueldo que recibían esos chicos? No, pero era informal, me parece. Recibían 20 soles diarios. Sí, 20 soles.
Eran 20 soles diarios, que equivale a 600 soles mensuales. Estamos hablando de Lima. Entonces, uno de los grandes temas que tenemos que resolver es cómo generamos mucha más inversión privada, formal, para generar cada vez más empleos formales, para poder lograr, digamos, cambiar la calidad de vida de las personas en el Perú, ¿no? Vemos el porcentaje de pobreza, que es el cuadro que les hablaba, y miren Ica. Ica tiene 2.6% de pobreza. Quiero que se queden con ese número en la cabeza, o vayan pensando cómo puede ser que Ica tenga 2.6% solamente de pobreza. Y después también hacernos la pregunta, ¿por qué comenzaron los líos en Ica? Justamente en la región donde prácticamente se ha eliminado la pobreza. Son temas curiosos que es muy importante que como peruanos nos preguntemos, ¿por qué está pasando? Como dicen ustedes, que es la pregunta que me estaban haciendo ustedes, yo se las devuelvo un poquito, aunque ya les he adelantado un poco de información. ¿Cómo puede ser que en Ica, donde prácticamente se ha desterrado la pobreza, estalle justamente los principales focos de este levantamiento que ha hecho que al final se derogue la ley de promoción agraria, ¿no? Piensen en esto mientras voy avanzando con la presentación. Acá les quiero hablar de otro tema usando el ejemplo de Puno. Fíjense la cantidad de jóvenes que están en la informalidad entre los 14 y 24 años. 96.3%. Si miramos Huancavelica, está cerca del 99%, o sea, es casi todos. ¿Ustedes se acuerdan de la ley Pulpín? Sí, de hecho. ¿Sí? Estamos en la universidad con el ¿Alguien se acuerda, no sé si marcharon contra la ley Pulpín, porque no me sorprendería. Pero ¿se acuerdan de qué edad podías tú acogerte a la ley Pulpín? No, pero creo que estaba más para la parte técnica, ¿no? O sea, era justamente de 14 a 24 años. Tenía unos requisitos, que era que no hubieras estado en planilla durante 6 meses y tenías que ser una persona que fuera menor de 24 años, o sea, de 24 años a menos. Y no solo eso, tenía que ser contratado formal, creo le bajaban algunos de los beneficios, como creo que es gratificaciones y vacaciones, pero la empresa tenía la obligación de capacitarlos. Si la empresa no los capacitaba, no era aceptado el tema. ¿Qué buscaba solucionar esta ley? Es una ley que para mí fue bien intencionada, pero muy mal comunicada. ¿Qué buscaba esta ley? Justamente resolver el problema de los jóvenes que hoy no consiguen empleo formal. Y esos son, ese es el eje, digamos, en donde se han focalizado las protestas y las marchas. Justamente en los jóvenes que hoy, por alguna razón, que voy a tratar de explicar un poquito más adelante, no ven futuro, no sienten que tienen futuro o sienten que tienen menos oportunidades o que está siendo injusto con ellos el sistema, ¿correcto? Entonces, pero recuerden esto, casi el 100% de los jóvenes en varias regiones no consiguen un empleo formal, así hayan estudiado. Nuevamente la pobreza, esto es para que se grafique de otra forma, y nuevamente Ica, mirar Ica, ¿no? El 2.6%. O sea, Ica prácticamente es un país que una región que ha desterrado la pobreza, ¿no? También es interesante, miren Arequipa. Tanto Ica como Arequipa han sido fuentes de los principales movimientos fuertes. Entonces, es curioso, hablando de sectores de la minería y de la agroexportación, y también es curioso que justamente las regiones donde más se ha logrado reducir la pobreza sea donde ha habido los líos más grandes. Y esos son temas que creo que es importante que nos preguntemos. ¿Y por qué o quién puede estar interesado o quién puede estar ganando con estos temas que están ocurriendo, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta el Luis, COVID? discúlpame que te corte y antes de que pases a la siguiente. Yo soy de Cajamarca y según tu gráfico somos una de las regiones
más pobres monetariamente a nivel del Perú. Es correcto. Claro, y ¿cómo solucionamos esto? Porque, mira, Cajamarca en los últimos 20 años ha recibido por concepto de canon minero más de 5.000 millones de soles. Entonces, creo que esta es una cantidad muy grande, pero la población no lo siente de esa manera. Es por ello que hay el descontento y todo se debe a la mala inversión de estos recursos, ¿no?, que ha generado en este caso la minería, que el canon minero es del 50% del impuesto a la renta. Y mira, uno de las provincias que es minera desde la época incaica y más aún en la época colonial, que es Hualgayoc, es una de las provincias más pobres y con mayor tasa de desnutrición infantil. Y entonces es aquí donde vemos nosotros que no ha habido un aumento del índice de progreso social que tú mencionabas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos todo esto? Porque recursos han habido, pero ¿se han destinado todos de manera correcta? A ver, coincido plenamente con tu pregunta. Ha habido cualquier cantidad de recursos, y la pregunta es en qué se han usado y cómo se han usado. Y después, ¿quién ha recibido esos recursos? Que eso es el Estado. Básicamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales depende de la distribución que hayan hecho. Y la gran responsabilidad que hay sobre la forma de actuar de estos gobiernos regionales. Pero ahí entra un tema que es bien importante y que para mí es fundamental, justamente lo que ustedes están haciendo en este momento, que es intervenir e informarse. Hay una sola forma de corregir este tema, que es participar activamente, explicando los problemas y actuando en tu región. O sea, ¿a qué me refiero? Si tu región ha recibido esa cantidad de fondos, no debería haber sido invertido en mucha infraestructura, en generar, por ejemplo, parques industriales, en generar, aprovechar para el turismo, en generar muchas condiciones para que, por ejemplo, la misma agricultura pueda llegar a los mercados adecuadamente. Hoy, con la infraestructura que hay, lamentablemente no llega. Educación, trabajar muy fuertemente sobre educación en esas zonas. Capacitación, por ejemplo, a los pequeños agricultores. O sea, la agricultura, no hablemos de la agricultura de exportación, pero la agricultura de los pequeños productores podría tener una productividad de 3, 4, 5, a veces 8 veces más de lo que están teniendo en este momento, cambiando sus condiciones de vida. Entonces, si me preguntas a mí, y ahí estamos adelantando un poco un tema que voy a explicar después en general, acá el gran tema está en cómo hemos nosotros permitido que el Estado gestione estos fondos y cómo nos hemos dejado de alguna manera impresionar o utilizar por políticos que han entrado a posiciones donde han gestionado estos fondos, que no están pensando en el desarrollo social, sino que están pensando en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, en qué beneficios pueden conseguir, para personales en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo solucionar este tema? Participando activamente. Yo creo que muchos de ustedes deben prepararse también para participar en política, pero participar genuinamente y pensando en el desarrollo social, justamente lo que hablaba, porque los fondos han estado, los fondos se han recibido, la capacidad de poder generar desarrollo social ha estado, en el sentido de que ha habido el recurso para hacerlo, pero no se ha hecho. Y eso es inaceptable, es imperdonable. Y Cajamarca tiene, por ejemplo, también turismo para explotar. O sea, Cajamarca a mí me parece una belleza. O sea, yo he viajado para allá varias veces y da gusto estar ahí. Pero, ¿cómo se llama? Los recursos que han habido y se han generado no se han usado para generar desarrollo social. Y ahí me refiero principalmente al Estado, y hablando de
los diferentes roles de los diferentes gobiernos, desde el central hasta los regionales, hasta los locales, ¿no? Pero la forma de atacar esto es tomar conciencia y empezar a, como sociedad cajamarquina, digamos, a exigir que los fondos se adecúen bien y que se haga un análisis muy, muy preciso y que se promueva, que la gente haga un análisis muy preciso de por quién vamos a votar. No por el que promete más o por el que me cae más simpático, sino por el que realmente va a estar pensando en el desarrollo social de Cajamarca, ¿no? Entonces la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil porque en el fondo hay que involucrarse y ver qué se está haciendo con esa plata, ¿no? Lucho, te corto un ratito, pero has dicho algo importante, por ejemplo, y disculpa que me meta en este tema que no es nuestro ámbito, pero sí es nuestro ámbito el bien común, la política en general, pero cuando dices, oye, ¿quién nos tiene que representar? Creo que es muy importante, con sentido crítico, que los jóvenes piensen y digan, yo he sacado acá varias conclusiones. Necesitamos crecimiento económico y con ese dinero meterlo al crecimiento social. Y el segundo punto, el presupuesto público se ha incrementado, pero no para crecimiento social necesariamente. Me gustaría saber para qué. Y sería bueno que los jóvenes investiguen eso, en qué se ha gastado la plata que no ha sido crecimiento social. Otro tema importante, dices, la industria es importante para generar crecimiento económico, porque nos interesa el crecimiento económico para que haya crecimiento social. Y solo a través de las inversiones se genera mejor empleo formal, ¿no? Para un mejor crecimiento económico. Entonces, yo lo que pensaría es que los candidatos sean coherentes en decir, oye, todo esto que estás proponiendo es mejor crecimiento económico y mejor crecimiento social, o aquel que me dice, mira, vamos a hacer más organismos, mira, vamos a hacer más consultorías, mira. O sea, lo estoy poniendo en el tema práctico, ¿no? Para que entendamos muy bien cuál es el problema del Perú, ¿no? Y qué propuestas pueden estar desorientadas y qué propuestas pueden ser más de lo mismo, o qué propuestas son las que realmente quieren resolver el problema del Perú, ¿no? Disculpa que te haya cortado, pero es que me sale una vena así, me hierve. Disculpa, no, adelante. Está perfecto, Sandy, porque estás complementando lo que yo estoy tratando de explicar. Hay una premisa que es muy dura. A todos los corruptos les interesa una población ignorante. Y la única forma de contraatacar eso es ayudando a capacitar a la población. Parte de lo que yo estoy haciendo es justamente tratar de transmitir conocimiento. Y es algo que quizá un poco tarde, pero que muchos, no solamente yo, muchos empresarios o gente que ha generado empresa están empezando a hacer, que es explicar dónde vemos los problemas y por qué están ocurriendo las cosas según nuestro punto de vista, ¿no? Y eso también me hace una reflexión de una charla que yo di, no sé si conocen algunos de ustedes a los chicos de KN. Los chicos de KN fueron los que me llevaron a Cajamarca a dar una charla. Uno de los chicos, cuando salimos de la charla, una de las preguntas que me hizo fue, ¿por qué no vinieron antes? ¿No? Y en realidad, uno de los grandes temas que hay es el discurso que se ha quedado, digamos, no explica estas cosas y va por el lado emotivo. En un ratito voy a sacar una lámina donde explico cómo la gente toma posición. Y cuando me refiero a toma posición es cuando van a votar o cuando van a contestar una encuesta, si las respuestas son racionales o no. Eso se lo voy a explicar en un ratito. Pero volviendo a lo que tú dices, Sandy, definitivamente el involucramiento de los jóvenes es fundamental para hacer este cambio. Y ahí yo quiero felicitar a todos los chicos de la generación de la esperanza, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que están haciendo ustedes en este momento es lo que hay que hacer. Y de esa manera empezar a influir en los primos, en los tíos, en los padres, en los abuelos, y en la propia comunidad, en el propio pueblo, y así hacer crecer una conciencia de que si no votamos racionalmente y si no nos cuidamos de quiénes van a dirigir
a quienes escogemos para dirigir nuestros destinos, los resultados van a ser los que hoy estamos viviendo en el Perú, ¿no? ¿Sigo? Luis, antes de que continúes, disculpa. Sí. De las redes sociales del Facebook nos preguntan, Eduardo Rodríguez, ¿qué es lo que ICA ha hecho para tener un índice de pobreza más bajo? ¿Este formato que llevó a cabo podría adaptarse en las demás regiones del Perú? La respuesta es sí, y se los voy a explicar en un ratito, porque es parte de lo que tengo en mi presentación. ¿Está bien? O sea, continúo y ahí vamos a llegar a eso en un ratito. Sí, para que hagas ese link con esa pregunta. Perfecto, adelante. Ya, perfecto. Bueno, ¿cómo afecta el COVID? Como digo, esto lo voy a pasar rápido porque en realidad lo que ha hecho es resaltar todos los problemas que ya veníamos arrastrando, ¿no? Lo que explicaba. Si tienes un cuerpo que está empezando a desarrollar una enfermedad, en el momento que lo fuerzas, saltan todos los problemas, ¿no? Y no solamente eso, sino que estamos metidos dentro de una recesión global. O sea, este es un caso de un problema general, ¿no? Bueno, ahora voy a entrar un poquito en el tema, ¿ya? De qué está pasando y cuál es la interpretación que tenemos. Lo que les explicaba hace un ratito. Normalmente, todos nosotros, y me incluyo, estamos sesgados cuando vamos a votar o cuando nos hacen una pregunta en una encuesta por temas emocionales. Y la razón por la cual decidimos un tema normalmente son estos tres. O es por esperanza, o es por miedo, o es por castigo. No hay otra razón normalmente para tomar una decisión. Y si ustedes miran el entorno que hoy estamos viviendo en el Perú, gira en torno al castigo. Todo lo que vemos ahora, todo lo que está ocurriendo en torno al castigo. Y lo que están explotando, digamos, los que quieren, para mí, desestabilizar, yo sí considero que hay agentes, digamos, que están generando esto, es justamente la molestia, la incomodidad que hay por la falta de oportunidades. ¿Cómo se llama? Están usando eso para destruir los puntos donde está generando valor el Perú en este momento. ¿Y qué ha ocurrido? Miren nuevamente el 2008. Y acá lo que hemos hecho es sacar un listado de las principales leyes que han salido del 2008 en adelante, que consideramos que han generado este freno, en este caso, del empleo de empresas de más de 10 trabajadores como ejemplo. Entonces, lo primero que se hace es crear la OEFA. Esto fue en el 2008. La OEFA, la función que tiene es proteger el medio ambiente, y digo en teoría, porque en la práctica lo que termina siendo es una ley generada con un concepto de castigo. Y una ley que está generada con concepto de castigo normalmente no produce lo que se quiere lograr. Y al final lo que tenemos es una informalidad muy grande, y tenemos una formalidad que no está pudiendo actuar por el exceso de regulación que se le ha generado. Lo cual no quiere decir que no debemos cuidar el medio ambiente. Lo que quiere decir es que cuando generamos una norma, debemos revisar si efectivamente está cumpliendo su función o no. De ahí se saca la ley de derecho a la consulta previa. Esta ley que hizo, y esto ha sido promovido por ONGs, esta que hizo que una minoría pequeña pueda parar prácticamente cualquier proyecto de explotación de recursos naturales, en el Perú principalmente la minería. Y acá es donde hemos visto que se ha frenado, digamos, más de 70, 80 mil millones de dólares en inversiones mineras. Lo curioso es que cuando se está haciendo la inversión minera, toda esa inversión mueve todo el aparato productivo del país, industria, servicios, alimentación, o sea, de todo. Pero a la hora de pararse eso, estamos hablando de entre 1 y 2 puntos del PBI, de crecimiento anual del PBI. Se sacó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esto ha ocurrido a lo largo de varios gobiernos. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, por ejemplo,
se aprobó en el Congreso del final del gobierno de Alan García y se promulgó en el comienzo del gobierno de Ollanta Humala. Pero otra vez, es una ley con un nombre correcto, porque hay que tener seguridad y salud de trabajo, pero con un concepto de castigo. Y no solo de castigo, sino que la responsabilidad se le pone completamente al empleador. Esto que ha ocurrido o que ha ocasionado nuevamente una tendencia a reducir la generación de empleo formal y a informalizar el empleo. Voy a poner un ejemplo sobre la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo. Y esto le voy a dejar después una lista de varias leyes y proyectos de ley y que además ahora han aparecido nuevas. Esta presentación, Sandy, si la compartes, para mí sería excelente, para que la puedan tener, ¿no? Y también para que puedan estudiar estas normativas y las comparen con las de otros países. Yo he tenido, para que sepan, digamos, una de las acciones que estamos tomando como sector industrial es promover el diálogo social. ¿El diálogo social qué es? Es el diálogo entre empleadores y trabajadores. Hemos constituido una asociación que se llama Asociación para el Trabajo, conjuntamente la Asociación Nacional de Industrias con la CGTP. Y hemos tenido apoyo de Holanda, un apoyo fuerte de Holanda, tanto de las organizaciones empresariales como de las organizaciones de trabajadores. Y hemos tenido la oportunidad de viajar conjuntamente a estudiar cómo funciona la normativa y las relaciones laborales en Holanda. Y cuando se estudia la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, por ejemplo, una diferencia, y hay muchas, pero para darles una diferencia. El examen médico en el Perú se le da a la empresa. En el caso de Holanda, el examen médico se le da al trabajador y es confidencial. Y el trabajador decide si quiere tomar el empleo o no. Y si representa algún tipo de riesgo para él, es riesgo para el trabajador, siempre y cuando conozca él los riesgos del empleo. En el Perú, lo que se hace es simplemente todas las responsabilidades son del empleador y si tiene algún problema el trabajador, así el trabajador voluntariamente haya asumido los riesgos del empleo, ¿cómo se llama? Los ponen como responsabilidad del empleador. Entonces, ¿se acuerdan en el caso de la industria, la reducción que está habiendo en la industria, en la generación de empleo en la industria de más de 10 trabajadores? Una de las actividades de más riesgo en el Perú es justamente, en el Perú no, en el mundo, es justamente la manufactura. ¿Por qué? Porque hay operación de máquinas, hay transformación, hay mucha complejidad, digamos, en lo que tiene que hacer una industria. Entonces, si ustedes tienen que poner una industria y tienen para escoger entre, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, ¿dónde la pondrían? Esa es una pregunta que es importante que se haga. La legislación que se ha sacado en el Perú es muy, muy dura. En el caso, ¿se acuerdan de lo que les explicaba del tema textil? Lo que se cambió en el tema textil y con eso perdió gran competitividad el sector y al final se terminaron perdiendo muchísimos empleos. Fue, no sé si conocen el régimen laboral para la exportación no tradicional, pero lo que permite o lo que permitía, digamos, era que tanto las empresas exportadoras como las que proveían a las empresas exportadoras podían contratar a los trabajadores en un régimen temporal mientras dure la exportación. Se cambió la interpretación de la ley, se exigió, por ejemplo, que cada contrato estuviera amarrado a una específica orden de compra y se le prohibió a los proveedores de estas empresas a usar el mismo mecanismo. ¿Qué ocurrió? Las empresas empezaron a perder competitividad porque cada vez se volvieron más costosas por el problema administrativo por un lado y por el problema laboral por otro, y al final quebraron. Y empezaron a cerrar y hoy Gamarra ya no es ese mundo que todo el mundo admiraba, sino lo contrario, es un mundo que hoy está cada vez peor, ¿no? Donde están cerrando empresas, etcétera, etcétera. Esto ha venido ocurriendo independiente de
del tema, ¿cómo se llama? Del corto plazo que ha sido la pandemia y todos los problemas de ahora. Y voy a tocar en el 2014, se crea la SUNAFIL. Pero uno de los grandes problemas de la SUNAFIL, que tiene también la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, que son incentivos perversos. Tanto la SUNAFIL como la Ley de Protección y Defensa del Consumidor tienen, en el caso parto de la SUNAFIL parte de su presupuesto son multas. Entonces, ¿qué creen que hace un inspector de trabajo cuando va a inspeccionar una empresa obviamente formal, porque a una informal no la pueden multar, ¿no? Pero ¿qué es lo que van a buscar? Multas. Entonces, en vez de estar buscando cuidar buenas relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, van con un afán de castigo. En el caso de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, lo que se hizo es crear un porcentaje de las multas que se apliquen a las empresas que se le entregue a las ONGs que denuncian. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez hay más denuncias a las empresas. Ahora, a las ONGs, ¿a quiénes van a denunciar? ¿A las empresas formales o a las informales? ¿A las Obviamente, formales? A las formales. ¿Por qué? Porque a la informal no hay forma de multarla. Entonces, a la empresa formal sí la pueden multar. ¿Y cuál es el incentivo perverso? O sea, genera una persecución. Y lo que están buscando las ONGs es que se multe a las empresas en vez de generar una verdadera protección y defensa del consumidor. Porque toda la informalidad no la tocan. Entonces, y en la informalidad es donde están los riesgos más altos para el consumidor. Donde no se respetan los temas de salubridad, el HACCP, por ejemplo, que necesita la industria de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, se generan normas con un concepto correcto, pero con un nombre correcto, pero con un concepto equivocado, que es el de castigar y el de generar multas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando tú creas un entorno hostil? La inversión no viene. Y tenemos un entorno hostil, teníamos antes básicamente a la minería y a las empresas formales, y ahora hemos agregado un entorno hostil a la agroexportación. Acá tienen, como digo, una lista de las normas como para que puedan revisarlas y compararlas. Yo les sugiero hacerlo porque, y traten de hacer legislación comparativa con países que están desarrollados y que están caminando bien, ¿no? Luis, perdón, Sí. que te interrumpa. Yo tenía una conclusión que iba sacando respecto a lo que nos mencionabas, y precisamente es que los países cuyos procesos para formalizar empresas son mucho más cortas son las que han registrado mayores crecimientos económicos, porque esto entiendo que promueve la inversión privada y sobre todo la inversión privada pequeña, ¿verdad? Entonces, también nos hablaste respecto a, bueno, lo que quería mencionar también es que en nuestro país se han ido creando cada vez más normas y, como tú mencionabas, cada vez más impuestos. Y esto se hace tal vez para las pequeñas empresas más costoso formalizarse. Entonces, estas normas terminan siendo, en lugar de ser incentivos, unos desincentivos para formalizarse, ya que se incrementan los costos de formalización. Es correcto. Mira, en esta presentación no lo tengo. Es una presentación que hacemos por otros temas, pero hay algo que nosotros llamamos el Valle de la Muerte. ¿Y qué significa? Cuando tú estudias cómo está el mapa de las empresas de diferentes tamaños, tienes que las empresas entre 20 y 50 trabajadores desaparecen normalmente. De 50 a 100 hay muy pocas, y recién de 100 para arriba empiezan a crecer nuevamente la cantidad, número de empresas estoy hablando. Y de 20 para abajo tienes números muy grandes. Entonces, en vez de tener un crecimiento gradual hacia empresas mayores, o sea, un sistema piramidal, tienes un valle. Y ese valle es lo que nosotros llamamos el Valle de la Muerte. ¿Qué ocurre? Nuevamente, por el sistema regulatorio que hemos creado en el Perú, y con todas esas normas que yo les he estado explicando, cuando una empresa crece, y nosotros deberíamos promover, si queremos generar desarrollo económico y desarrollo social, que las empresas crezcan. Una empresa crece cuando le cae todo el peso encima
de la formalización, normalmente quiebra. Tiene que tener mucha fuerza para poder salir adelante, o un producto, digamos, con mucho margen, que es difícil de tener. Qué importante es cuando uno hace algo con un sentido de castigar, de controlar o de promocionar, ¿no? Es muy distinto. Es decir, si uno está siempre pensando de que todos van a engañar, ¿no? De que el político es corrupto, de que el empresario no sé qué cosa, de que el joven es ingenuo, de que el comunero es ignorante, de que la empresa se aprovecha, o sea, si todos estamos siempre pensando para controlar, para, ¿no? Va a ser muy costoso. No sé, pensar así, o sea, es muy costoso pensar así, ¿no? Si yo no confío, por ejemplo, en el señor que vigila la cuadra, pues contrato otro vigilante para que lo vigile, ¿no? Y después otro para que vigile a ese que vigile. Entonces, eso es pernicioso. No confiar entre nosotros es sumamente costoso. En vez de promocionar, y la gente se podrá equivocar, pero yo creo que hay que tender puentes, hay que ayudar a que la gente se comporte mejor, pero yo lo veo como en la familia, ¿no? Si yo estoy controlando a mi hijo diciendo, oye, estudia, oye, no sé qué cosa, ¿no? Va a ser horrible la vida. Si más bien le digo, lo motivo a que sea responsable, y si se equivoca, no voy a machacarlo, voy a, pues, sacar los aprendizajes, ¿no? Con él. Disculpa que ponga este ejemplo de casa, ¿no? O sea, tan mundano, pero creo que ayuda a entender lo que puede estar pasando en nuestra sociedad si es que nosotros desconfiamos de la gente, y con esa desconfianza, pues todo lo que haga el privado, vamos a por él, o todo lo que haga el político, a por él, ¿no? O sea, es horrible, es una vida, no sé, me he quedado con esa reflexión que me hace pensar, no sé qué piensan los demás. Tú, Lucho, Sí, te quisiera... Bueno, sí, Juliana, por favor. Sí, me parece muy importante la última parte que nos ha explicado Lucho, y también recalcar que cada pregunta que iba surgiendo también se iba respondiendo durante la exposición, pero también me gustaría invitar a Luis a que nos dé más información, a que podamos profundizar en muchos aspectos, porque creo que esta hora y media nos ha quedado un poco corta, y hablar más sobre la industria, el desarrollo económico, el desarrollo social, y qué está pasando con estos problemas y estos factores que hemos venido desarrollando en esta exposición, y conocer más sobre estos temas. Sí, yo creo que no se va a resistir, Luis, que lo volvamos a invitar, e invitemos a otros amigos también, porque creo que esto es lo que necesitamos los jóvenes, entender cuál es el problema del Perú y transmitirlo, ¿no? Sandy, si me permites, hay una pregunta que sí me gustaría contestar, que dejé para el final, claro, que era sobre Cajamarca y qué se hizo en Ica. Voy a saltarme, en realidad no falta mucho para que termine la presentación que tengo, ¿eh? Si quieres la puedo terminar, no sé si me dan 5 minutos más. Ok, adelante, 5 minutos. ¿Sí? Sí, por favor, pero lo que quiero es que no se agote y que podamos volver a contar contigo, pero tranquilo. No, encantado, Sandy. Lo que podemos hacer es inclusive definir temas, y yo puedo desarrollar esos temas para los temas que quieran desarrollar, y para darles también las impresiones que tenemos sobre esos temas. Entonces, miren, bueno, acá, a raíz de todo lo que yo les estaba explicando, hay muchas empresas, dentro de las cuales, por ejemplo, Procter & Gamble es uno de los que se ha llevado su fábrica, se la llevó a Colombia, Kimberly-Clark. Y Procter & Gamble para mí es uno de los que es una señal que a mí me preocupa, porque Procter & Gamble decidió retirar, tenía su sede en Venezuela, y decidió retirarse de Venezuela porque veía la tendencia que estaba empezando a seguir Venezuela. Lamentablemente yo creo que en el Perú estamos en ese camino, y es algo que podríamos desarrollar más adelante. Pero voy a ir hacia lo que hablaba. Yo hablo de, hemos hecho algunas cosas bien también, o sea, no es que, pero hoy justamente lo hemos destruido. En Ica, el desarrollo de Ica es principalmente gracias a la agroexportación. Hay las 4 patas de la mesa, Sandy, que eso podría ser materia de la próxima presentación. Pero ¿qué se hizo en Ica? ¿O qué pasó en Ica? A raíz de la norma de la agroexportación,
se llevó el impuesto a la renta. ¿Se acuerdan que les hablé del promedio mundial que estaba en 23%? En el Perú, la distribución de utilidades es obligatoria a trabajadores y eso en el mundo se considera como un impuesto. Entonces, lo que se hizo en la agroexportación es se llevó en el tema tributario a 15+5, que es 20%, un poquito menos de 20% por la forma que se calcula, pero se volvió más económico que el promedio del mundo. Entonces, se volvió atractivo invertir en el Perú. Se generó un régimen especial laboral, se simplificó el tema regulatorio, pero el más importante de todos para mí es que además se invirtió en infraestructura 1.600 millones de dólares. Estos 1.600 millones de dólares, o esta política pública que se hizo, que habla de esto, son 4 patas de una mesa que después podemos explicarlo en otra presentación. ¿Qué hizo cuando se aplicó la norma? La norma se aplica en el año 99, en 1999. Miren cuánto se exportaba, menos de 1.000 millones, y en el 2018-2019 se llega casi a 7.000. O sea, hubo un gran crecimiento económico, desarrollo económico. Pero para que esto se convierta en desarrollo social, tiene que haber 2 acciones más. Una, generación de más empleo, que efectivamente ocurrió. Se subieron más o menos, o se generaron más o menos 300 y pico mil empleos solamente del 2004 al 2017, entre directos e indirectos formales, pero el más importante de todo es el incremento del sueldo promedio del trabajador de agroexportación, y subió de 895 soles a 1.504 soles en 11 años, mucho más que el sueldo mínimo. Entonces, cuando yo les hablaba del sueldo mínimo y del tema de por demanda versus por decreto o por norma, acá lo que tenemos es un ejemplo de cómo por demanda se subió el sueldo. ¿Y qué ocurrió en Ica? Ica creció muy fuertemente alrededor de la agroexportación. No solo eso, generaba una buena rotación de cultivos. Entonces hay empleo casi todo el año, hay pleno empleo casi todo el año. Y los trabajadores tienen la posibilidad de elegir dónde quieren trabajar. Es el trabajador el que decide en qué condiciones trabaja, y ya no la empresa la que impone las condiciones. Porque si quiere imponer unas condiciones que no le gusta al trabajador, se va a trabajar al fondo del que está al costado, por decirlo así. Entonces, en Ica, ¿qué se hizo? Se crearon las condiciones, o cuál fue el beneficio que hubo en Ica. Se crearon las condiciones para generar gran demanda de empleo. Y esa gran demanda de empleo generó reducción prácticamente plena de la pobreza, de desaparición de la pobreza, y por otro lado, una mejora grande en la calidad de vida, por lo tanto, desarrollo social. Entonces, en Cajamarca, ¿qué es lo que se debe hacer? Estudiar qué infraestructura se necesita, dónde están los potenciales para el desarrollo y qué necesitan esos potenciales para desarrollo para poder ejecutarse. Y funcionan en 4 ámbitos: impuesto a la renta, impuesto, régimen laboral, infraestructura y en temas regulatorios. Entonces, en resumen, en Ica lo que se hizo fue generar se benefició de una muy buena política pública que ha logrado este cambio. Lamentablemente, hace una semana hemos visto que esa política pública que generó esto se ha destruido. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que todavía la historia no se ha terminado de contar. Termino ahí, Sandy, dejando, como tú dices, temas para más adelante. Muchas gracias a todos. Espero haber contribuido en algo a lo que a ustedes les gustaría conocer, ¿no? No, muchas gracias. Nosotros estamos felices siempre de tenerte entonces, Lucho, y vamos a seguir, como hemos dicho, en esta temática de economía, de política, de justicia y de salud. Muy bien, señores, nuestros jóvenes van a cerrar la tarde de hoy y los dejo con ellos. Gracias, Andy. Bueno, agradecer a todos los participantes de este conversatorio, y que en realidad nos beneficia a todos en general, y como mencionaste, Luis, como jóvenes debemos estar más involucrados y participar activamente de esto. Bueno, un agradecimiento a tu persona, un agradecimiento a Sandy, a Lizzie y a todos los que
nos acompañaron en esta edición, en este conversatorio, y esperamos contar más adelante con tu participación para nuevos conversatorios, ¿no? que podamos estar realizando. Muchas gracias y hasta una nueva edición. Muchas gracias a todos. No, Gracias, Lucho. encantado, Gracias a todos. encantado, y quiero felicitarlos y agradecerles también, porque en todo este entorno tan complicado que vemos en este momento, el saber que hay jóvenes que están buscando conocer de temas, entender lo que está pasando con el país, involucrarse, es fundamental. El futuro del país está en manos de ustedes, o sea, es el país que nosotros poco a poco iremos dejando, espero que todavía tenga un tiempo yo, pero poco a poco iremos dejando, pero que ustedes van a tener que tomar y van a tener que dirigir más adelante, muchos. O por el lado de emprender, por el lado de generar desarrollo económico para generar desarrollo social, o por el lado de participar en el Estado. Entonces, ahí el futuro está en manos de ustedes. Así que muchas gracias a ustedes por el interés y por ocuparse y preocuparse, ¿no? Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Listo, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.